Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más con el misionero José Bueno para que no te engañen. Bendiciones para todos, mis amados. Por aquí estamos como de costumbre. Ya ustedes saben de antemano que es para que no lo engañen. Gloria al nombre del Señor. Y como siempre, traemos un tema de relevancia. No utilizamos las redes para hacer dinero, no utilizamos las redes para andar figureando aquí haciendo nada. No, o sea, el único propósito que utilizamos las redes es para que aquellos que están buscando a Dios de corazón y que lamentablemente quizás no tienen acceso a la Biblia, no tienen tiempo para leerla, o quizás están convencidos erróneamente de que ellos están sirviéndole al Dios verdadero, pues nosotros cumplimos con esta misión de leerle la palabra, de enseñarle lo correcto. Y sabemos que nadie tiene la verdad absoluta, pero todos andamos buscando el Dios verdadero. Si en verdad usted lo está haciendo así, todos estamos buscando la forma de complacer, de agradar a Dios lo más que podemos. Y de la única manera que podemos hacer esto es estudiando su palabra. Por medio de su palabra es que usted y yo podemos conocer a Dios, entender a Dios, el saber qué es lo que Él quiere de nosotros y saber qué es lo que nosotros queremos de Dios, para qué estamos aquí en esta tierra. Y como siempre, ustedes saben que nosotros tenemos una guerra abierta. O sea, el Padre Luis Toro tiene una guerra abierta con nosotros, en contra de nosotros los cristianos evangélicos. Y entonces yo hoy le voy a hablar acerca de Hebreos 4:12. Aquí vamos a poder definir cuál es la religión verdadera. Y fíjese, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en el versículo 13 dice: y no hay cosa creada que se pueda esconder de su presencia. En el versículo 13 dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estos dos versículos son dos versículos que son poderosos, porque mire bien cómo es que empieza. Lo primero que nosotros tenemos que saber es de dónde viene este versículo, capítulo 4, versículo 12. Se supone que al iniciar dice: porque la palabra de Dios. Aquí hay un porqué. Aquí hay una razón de que se está justificando, se está anunciando que la palabra de Dios no es una palabra, un periódico, no es una leyenda, no es un cuento, no es una historia, sino es una
es una advertencia a que si usted y yo no escuchamos esa palabra, no obedecemos esa palabra, pues usted y yo estamos en problema. Y te voy a explicar cómo es que trabaja eso. Por ejemplo, decía antes que ya venimos en el capítulo 4 y versículo 12. O sea, hay 3 capítulos completamente anterior a este y hay 12 versículos, 11 versículos de este que está antes. Ok, entonces vamos a ver por qué se escribió este versículo bíblico. Bueno, el libro de los Hebreos, o sea, la epístola de los Hebreos, fue escrito a cristianos que eran judíos, que estaban siendo perseguidos y tentados a volver a la religión anterior. Recuérdense que el evangelio es el que sustituye todas las religiones, el evangelio. Entonces, estos judíos a quienes y por quienes fue escrita la Biblia, estaban por devolverse de nuevo a la religión tradicional, que la de ellos era el judaísmo. Entonces, ellos estaban cansados. Ellos estaban dudosos. Ya habían unos que estaban dudosos. Otros pensaban retroceder a la ley de Moisés. El autor de los Hebreos, a quien supuestamente se le atribuye a Pablo por su forma, por su contenido, entonces, pero vamos a dejarlo anónimo, como hasta ahora se ha acordado. Este autor le está dejando saber a ellos que Cristo era superior, o sea, el libro de los Hebreos se refiere a que Cristo es superior a los ángeles. Eso está en el capítulo 1, del 1 al 2. En el capítulo 3, él le está diciendo que Cristo es superior a Moisés. Recuérdese que los ángeles son seres celestiales, obviamente usted lo sabe, pero le menciono esto para que usted sepa por qué se refiere a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue el hombre que el pueblo de Dios vio que lo sacó del pueblo de Egipto. La figura física, no la figura celestial, porque quien lo sacó fue Dios, el mismo Dios verdadero. Ok. Entonces, el sacerdocio levítico, el libro de los Hebreos sigue destacando la grandeza de Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. Ya él sustituye el sacerdocio levítico. Recuérdese que el Antiguo Testamento era anunciando a Cristo. Todo desde el primer versículo de la Biblia hasta el último, y se anuncia a Jesucristo que viene y a Jesucristo que vuelve a buscar a su pueblo para llevárselo y luego enviarlo a cada quien para donde haya cosechado, para donde haya elegido pasar la eternidad. Ok, entonces, en el capítulo 3 y 4, el tema central es no endurecer el corazón como lo hizo Israel en el desierto. Recuérdese que el pueblo de Dios era cautivo, esclavo en Egipto, y Dios lo saca, pero tenían que pasar por el desierto. Esto simboliza que usted y yo estamos esclavos aquí en la tierra, durante la tierra. Entonces Dios nos va a probar. Tenemos que pasar por ese desierto para nosotros poder llegar al cielo. Entonces, en esta tierra, nosotros vamos a pasar por muchas cosas. Vamos a encontrar las falsas doctrinas, vamos a encontrar los falsos profetas, vamos a pasar trabajo, vamos a pasar hambre, vamos a sufrir enfermedades, vamos a ser probados por Dios, porque la Biblia dice que ni carne ni sangre van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, usted y yo tenemos que actuar diligentemente para acercarnos a Dios cada día más y purificar nuestras vidas. O sea, renunciar a los deseos de nuestra mente, a los deseos de la carne y vivir dirigido por el Espíritu de Dios. Entonces, esta palabra que nosotros estamos leyendo aquí
es la que la que abarca todas las áreas de nuestra vida, en la cual nosotros, usted y yo vivimos para ser probados aquí, para luego irnos en la eternidad a vivir con Jesucristo. Entonces, ¿qué es el llamado? Que no se endurezca el corazón como lo hizo Israel en el desierto. Se menciona el fracaso del pueblo bajo Moisés, que no entró al reposo por la incredulidad del pueblo. Eso fue en Hebreos capítulo 3, versículo 7, usted lo puede buscar. El capítulo 4 habla del verdadero reposo que está en Cristo. Cuando la Biblia le habla a usted de reposo, el futuro de todo es Cristo. El pasado, futuro y presente. La Biblia es una biografía, literalmente la Biblia es una biografía de Jesucristo, el Señor. Entonces, mire cómo dice, y justo después del reposo que está en Cristo, después de advertir sobre el peligro de la incredulidad, viene entonces Hebreo 4:12. Entonces, no es un versículo aislado. Por ejemplo, el padre Luis Toro te toma un versículo y de ese versículo te hace una doctrina. Pero por eso es que le estoy hablando, para llegar a este versículo, le estoy mencionando los versículos anteriores, los capítulos anteriores, o sea, la razón por la cual se escribió este versículo bíblico. Es literalmente una advertencia solemne. El contexto inmediato de este versículo bíblico dice, Hebreo capítulo 4, versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces mire cómo sigue para llegar al versículo donde estamos tratando. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Mire cómo empieza. Se lo voy a leer completo. Se lo voy a leer completo de nuevo el versículo bíblico para luego detallárselo. Mire cómo dice el versículo bíblico. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted y yo vamos a tener que darle cuenta a Dios un día por las palabras que usted y yo estamos escuchando. Porque la palabra de Dios, ¿qué fue lo que dijo? Que es viva. Ok, pues entonces vamos a decir, la palabra de Dios, es decir, no puede esconder tu incredulidad. Cuando se habla la palabra de Dios viva, o sea, la palabra de Dios ungida, la palabra de Dios, cuando alguien se para delante de un público, ya sea como sea, para hablarle a un público, la palabra de Dios tiene que ser una palabra viva. No es una palabra religiosa, no son cosas repetidas, no son cosas muertas, ¿usted me entiende? No son cosas inventadas. Dice, Dios examina lo que realmente hay en tu interior. La palabra de Dios descubre literalmente lo que tú y yo estamos pensando, como lo dice el texto literalmente. Su palabra nos expone, porque tengo que incluirme. La palabra de Dios nos expone, o sea, nos saca los trapitos al sol, como decimos nosotros los dominicanos. Entonces te la voy a explicar frase por frase. La palabra de Dios es viva, o sea, no es un libro muerto.
No es un libro cualquiera, no es un libro de cuento, no es un libro de historia, no es un libro de jueguito, de muñequito. La palabra de Dios es viva. Cuando alguien te habla del evangelio o de la verdadera religión, como dice el padre Luis Toro, esa palabra de Dios, esa palabra produce en ti cambio. Te hace decir, wow, te pone a pensar. Te dice, eso es para ti, como lo es para mí y para todos. Y mire cómo dice, como sigue diciendo, no es letra antigua, o sea, no es una historia. Es activa, actual y operante. Hebreos capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No es una palabra que tú la escuchas para informarte. Es una palabra que produce cambio, que te transforma, que te advierte, que te dice quién tú eres. Nos dice quiénes somos, en otras palabras. Cuando se habla de Dios, cuando Dios habla, produce efecto. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que los idólatras no van a heredar el reino de los cielos, tú tienes que saber si tú eres idólatra. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es poner a Dios, a una cosa o una persona en el primer lugar, el cual le pertenece a Dios, según nosotros los que profesamos creer en Él. Eso es lo que va. Buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. Eso es palabra de Dios. O sea, si tú, por ejemplo, literalmente nosotros nos preocupamos por el trabajo. Ponemos el reloj porque tenemos que ir a trabajar, ¿verdad que sí? Pero ¿y para llegar a la iglesia? ¿A qué hora llegamos? Entonces ahí es que tú tienes que, eso es lo que hace la palabra de Dios, que nos descubre, nos expone nuestra naturaleza caída. Por eso fue que Dios dijo, raeré al hombre de la faz de la tierra, porque todos sus pensamientos van continuamente al mal. Porque usted y yo solamente sabemos hacer lo bueno. Lo malo es la misericordia de Dios que nos ayuda. Y esa misericordia de Dios nos alcanza a nosotros por medio de su palabra. No hay otra forma que usted y yo podemos acercarnos a Dios que no sea por medio de su palabra. Gloria al nombre del Señor. Entonces, por ejemplo, cuando Dios dijo en la creación, sea la luz, y fue la luz, la palabra de Dios que tiene poder. El mundo estaba en oscuridad y Dios dijo, sea la luz, y se vio el cambio literal. Cuando usted y yo escuchamos palabra de Dios y la obedecemos, eso produce cambio. No es la religión que te enseña que tú vas, por ejemplo, a un templo a 4 paredes y que tú vas y puedes salir de ahí a hacer lo que te da la gana, pero ya fuiste supuestamente y como si tú hubieses ponchado la tarjeta ya de asistencia, de que tú fuiste a ese lugar. No es de eso que se trata. La Biblia habla muy claro que Dios no habita en templo hecho de las manos de los hombres. Dios no habita en iglesia. Dios no habita en templo. Dios no habita en ninguna parte que no sea en tu corazón y en mi corazón. Gloria al nombre del Señor. Ahora, mire cómo sigue diciendo el texto. Hebreos 4:12 dice, eficaz. O sea, la palabra de Dios es poderosa, suficiente, activa y cumple su propósito. Para eso fue que se escribió la palabra de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra.
Para eso es que se habla y se predica la palabra de Dios. No es para que tú la escuches y no es para que simplemente vaya a un templo. La palabra de Dios, cuando hay alguien que te está hablando la palabra de Dios, esa palabra de Dios te acusa. Esa palabra de Dios te corrige. Esa palabra de Dios, tú sientes que en el pecho los puntazos que tú dices, wow, pero eso es para mí. Cuando la Biblia dice que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos, si tú vives bajo mentira, entonces tú dices, wow, pero eso es para mí. Yo tengo que cuidarme. Los adúlteros, los fornicarios, los lujuriosos no van al reino de los cielos. ¿Cuáles son los adúlteros? Los que tienen los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Cuáles son los fornicarios? Los fornicarios son los que tienen relaciones sexuales sin pasar por el acto del matrimonio, por la iglesia y por las autoridades civiles. Esos son los fornicarios. Entonces, eso es la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que tú y yo somos corregidos. Pero no es simplemente escucharla. Tú y yo tenemos que, si es verdad que tú y yo amamos a Dios, pues entonces cuando se nos corrige, cuando a ti y a mí se nos dice que la palabra de Dios no prohíbe esas cosas, entonces tú y yo tenemos que venir delante de Dios arrepentidos, pedirle perdón, pedirle fuerza para seguir adelante sin seguir practicando lo que antes estábamos haciendo. Y de eso se trata, que esto no es de mucho bla, 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 y de nosotros tomar las redes para hacer dinero para figurear, para que nos llamen grande. Por ejemplo, yo particularmente, yo me paro en estos micrófonos. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios me llamó, pero las críticas a mí me llueven, a mí me menosprecian, a mí me dicen hasta burro, me dicen de todas esas cosas por ahí, pero yo no le hago caso a ustedes porque ustedes no fueron los que me llamaron. Dios me llamó para que le hable a ustedes, los pecadores, los que viven practicando el pecado, los que viven en la mentira, los que viven en el adulterio, los que viven en la fornicación, los que roban, los que viven explotando al pobre, los que no tienen, aquellos que se llaman hombres y mujeres de Dios y ven la gente muerto del hambre, desnudo, y le voltean la cara y después van a una iglesia a decir, ay, santo, santo, santo. ¿Usted sabe lo que usted está haciendo? Usted está perdiendo su tiempo, engañándose a usted mismo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, eficaz. La palabra de Dios es eficaz. O sea, no es una teoría, no es una filosofía, ni tampoco es una tradición religiosa. Ahora dice, más cortante que toda espada de dos filos. Escucha bien. En el mundo romano, la espada de dos filos era un arma letal. Cortaba al entrar y cortaba al salir. Por eso fue que por eso los escritores de la Biblia y Jesús mismo siempre le ponía ejemplo para enseñarle los ejemplos literales, ejemplos físicos y corrientes. Siempre en la Biblia se usa para enseñar términos espirituales. Por ejemplo, la palabra de Dios corta el pecado si tú estás escuchando para obedecer a Dios. Por eso es que en el contexto hablaba que no hiciéramos como el pueblo de Israel, que en el desierto endureció el corazón y no pudieron entrar a la tierra prometida. Muchos murieron en el desierto por la desobediencia, porque endurecieron el corazón. Gloria al nombre del Señor. Lo bueno de Dios es que nosotros ninguno estamos llamados a lavarte el cerebro. Lo bueno de Dios es que si tú lo buscas con sinceridad, si tú lo invocas, si tú le dices, Señor, yo quiero conocerte, pues Él se va a presentar a ti. Pero eso de tú andar, que yo soy de la religión del Padre Luis Toro.
pero te va a la fiesta, te va a todos los bochinches, te mete en todos los chismes, tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, roba, eres un idólatra, no le hace un bien a nadie. Digo, no, tampoco vayas a robar y a vender droga para hacer bien, ¿entiendes? Porque el bien, como dice Santiago, la fe sin obra es muerta, pero no te salva por obra. Es bueno que tú sepas eso. La buena obra viene como añadidura de un corazón que se ha arrepentido y se ha convertido a Jesucristo. Porque no creas tampoco que te vas a salvar porque tú le des a los pobres, porque tú te vayas a vender droga te gana 10 millones y va y le vende y le da 1 millón a los pobres. Yo te lo digo pues para que no te vaya a confundir. Gloria al nombre del Señor. Dice, la palabra de Dios corta la autosuficiencia religiosa. O sea, la palabra de Dios nos corta y nos enseña que tú y yo, como dijo Jesús, separados de Él, nada podemos hacer. Tú y yo no podemos hacer nada. Tú y yo no nos merecemos nada. Tú y yo somos salvos, vivimos, nos levantamos hoy día por su gracia, por su misericordia, porque a Dios le ha placido regalarnos un nuevo día. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios no acaricia el ego, no acaricia la autosuficiencia, no acaricia el yo soy, sino que lo hiere. No lo hiere. Cuando una persona le sirve a Dios, lo primero que hace cuando despierta y se sienta en su cama, levanta sus manos al cielo y le dice: Señor, gracias, porque reconozco que anoche me acosté, dormí y hoy me estoy despertando por tu gracia y por tu misericordia. Hoy la gente se acuesta y dice, wow, y se levanta y sale por ahí y trabaja y hace dinero y todos los negocios del mundo. Porque es que yo soy un genio. ¿Y Dios dónde está? Porque es que yo sé mucho. ¿Y Dios dónde está? Tú sabes que te levantaste porque Dios porque Dios tuvo misericordia. Aprendiste a hacer cosas porque Dios tiene misericordia. Tienes un peso guardado porque Dios te lo ha permitido guardar. Tiene otras cosas porque a Dios le ha placido, pero nosotros no mencionamos a Dios y después somos hombres y mujeres de Dios. Oh no, yo soy hijo de Dios y hacemos todo lo que nos viene en gana. ¿Qué le parece? Más bueno que es así, ¿verdad? Mire cómo sigue el versículo. Estamos hablando de Hebreos 4:12. Estamos descubriendo la verdadera religión. A pesar que mencionamos religión para aquellos que no tienen conocimiento de la Biblia, pero hay diferencia entre las religiones y el Evangelio. Gloria a Dios. Sigue diciendo el texto que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Oiga, cuando tú escuchas palabra de Dios, tú sientes cosas profundas que te ponen a pensar. Eso es ahí es de que te quiero llevar. La palabra de Dios te pone a pensar. La palabra de Dios no es un rito, no es una novela, no es una reunión donde Dios convoca a aquellos que lo están buscando en espíritu y en verdad para corregirlo, para redarguirlo, para darle fuerza, para darle direcciones. Pero no es simplemente para que tú vayas a ponchar una tarjeta. No, ya yo fui y después de ahí va a hacer lo que te da la gana. A ese Dios que tú le estás sirviendo, ¿tú sabes cuál es el Dios? El Dios del infierno, ese que tú le estás sirviendo, si está haciendo eso. Entonces dice, mire cómo dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso no significa, es bueno que usted sepa que no significa que el alma y el espíritu estén literalmente separados, ni físicamente. Es una forma de decir que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y nuestro ser. Que no se queda, si nosotros lo ignoramos, ya es otra cosa. Penetra hasta lo invisible, hasta lo que nadie puede ver, ni lo que nadie puede saber de ti. La palabra de Dios te lo saca a la luz. Te dice, eso es para ti. Y dice,
las coyunturas y los tuétanos, hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Imagen de algo que llega hasta lo más interno del cuerpo de nosotros. Tú sabes que cuando tú escuchas palabra de Dios, tú sabes que te sana también. Tú sabes que cuando a veces hay muchas enfermedades y muchos problemas de los seres humanos que vienen por la falta de perdón y por el rencor. Y cuando tú escuchas palabra de Dios, tú sientes que tú quieres llorar. Y comienzas a llorar y te desahogas. Y cuando tú vienes a ver, le pides perdón a esa persona o le dices yo te perdono, te acerca a esa persona, hace la paz con ella. Y cuando tú vienes a ver, se te quitan todas las enfermedades. El estrés y la falta de perdón, el rencor, eso es lo que está matando a la gente. Y la gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar palabra de Dios. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí prácticamente está el punto clave. Cuando dice que discierne los pensamientos y las intenciones, no solo juzga lo que haces, te juzga por lo que haces, por lo que está pensando y por las cosas que te motivan. Ay, 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 se puso duro aquí, ¿verdad? Sí, porque es que el evangelio no es bueno. El evangelio no es para complacer peticiones. El evangelio es para corregirte, para confrontarte, para decirnos a nosotros que somos pecadores, para decirnos a nosotros que estamos perdidos, que necesitamos salvación y que ya Jesús pagó por eso. Que esa herramienta que tú y yo necesitamos está disponible, pero tenemos que venir con un corazón contrito y humillado delante de Él, sabiendo que toda la gloria y toda la honra es de Él. Como lo dice claramente aquí en este libro que estamos estudiando, el libro de los Hebreos. La Biblia, repito, fue exactamente escrita con visión de que Jesús era el cumplimiento de todo. Gloria al nombre del Señor. Jesús, el hombre. Pero acuérdate que Jesús es el hombre que salva al mundo del pecado, pero Jesús es Dios hecho hombre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aunque queramos fingir delante de los hombres, pero delante de la palabra de Dios no podemos escondernos. No hay forma que tú y yo podamos escaparnos de la palabra de Dios. Entonces, el versículo 13 dice lo siguiente, como leí: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Aquí el mensaje es claro. Dice, la palabra te examina. Dios lo sabe todo y nada podemos esconderle a Él. Gloria a Dios. Ahora, vamos entonces a ver la aplicación personal. La aplicación personal de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos separa del mundo. La palabra de Dios nos delata cuando somos idólatras, ya sea de dinero, ya sea de persona, ya sea de un trabajo, o ya sea de un vehículo, o ya sea de lo que sea. Ya nos delata cuando somos idólatras. ¿Quieres saber si eres idólatra? Nada más tiene que ver cuál es tu prioridad en tu vida. Servirle a Dios, o hacerte rico, o hacerte famoso, o HOR. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios saca a la luz nuestros pecados ocultos. La palabra de Dios saca la religiosidad nuestra a la luz, porque la palabra de Dios no te lleva a una religión con Dios, te lleva a una relación. Gloria al nombre del Señor. Este versículo bíblico, Hebreos 4:12, destruye el cristianismo superficial. ¿Qué es el cristianismo superficial? El que hoy abunda.
todos somos hijos de Dios, vamos a una iglesia, cumplimos y luego de ahí nos vamos a hacer lo que nos dé la gana. Eso es lo que se llama el cristianismo superficial. Destruye también la fe cultural, o sea, es una cultura tener fe. No, pues yo tengo fe, yo creo en Dios, pero ¿qué dice la Biblia? Que los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Esto no es un asunto de que tú y yo creamos, es un asunto de que tú y yo tenemos que reconocer nuestra naturaleza caída, arrepentirnos y convertirnos a Dios, y de ahí en adelante entonces seguir viviendo una vida llena de fe para poder agradarlo a Él. Como dice la palabra, que sin fe es imposible agradarle a Él, porque todo aquel que a Él se acerca es necesario que crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le están buscando. O sea, hay cosas hay pasos que tú vas a tener que dar por fe, que no van a tener ningún sentido, pero Dios te la va a recompensar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, confronta la doble vida. La palabra de Dios confronta la doble vida. Te dice claramente, mira, no sea así delante de la gente y haga lo que estás haciendo por detrás de la gente, por la espalda, a escondida, en lo oscuro. Nos hace ser transparente. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios confronta a los religiosos. ¿Qué es una religión? Una religión es una costumbre que se hacen para, como por así decirlo, para cumplir. Pero la relación con Dios no es para cumplir, es para agradarle a Él. Y no practicamos el pecado. Gloria al nombre del Señor. Desenmascara la hipocresía. Eso es prácticamente lo mismo. La palabra de Dios despierta al incrédulo. La palabra de Dios te enseña que es bueno tener fe y que vale la pena tener fe, que es bueno, que vale la pena creerle a Él y que al final tú y yo vamos a ver los resultados de haberle creído a Él. También purifica al creyente, porque la palabra de Dios te enseña a cada día a ser mejor, siempre y cuando tú ores y lees la palabra y la obedezcas. Y ya para terminar, en un resumen simple, Hebreos 4:12, la palabra de Dios no es una información, es un bisturí espiritual. Penetra, revela, juzga y transforma. Y nadie puede esconderse detrás de la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Así es que aquí le dejo. Vamos a seguir enseñando la palabra de Dios. Ustedes saben que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Millones para Cristo, porque ahí se queda guardado para siempre. Y aquí en YouTube, en Facebook, pues lo eliminan. Gloria al nombre del Señor. Así que nos vemos en la próxima. Dios le bendiga y espero que estas palabras pues le hayan servido de mucho. Shalom.